Buenas noches a todos y gracias, Frank, por la presentación. ¿Me habilita la función para compartir las diapositivas, por favor? Sí, claro. Un momento, por favor. Listo, entonces vamos a comenzar. El tema de esta ponencia es aminoglucosis y macrólidos. Inicialmente la ponente encargada no era yo, les comento, estaba asignada a otra persona, pero por problemas de salud se postergó y es por eso que se está recuperando en esta fecha jueves, que no es un día común al curso. Bien, para revisar un poco de la introducción sobre macrólidos y aminoglucósidos, recuerden que estos pertenecen a un grupo de antibióticos que son inhibidores de síntesis de proteínas. Y dentro de inhibidores de síntesis de proteínas no solamente tenemos a los macrólidos y a los aminoglucósidos, sino tenemos a otro grupo que, que son, por ejemplo, las tetraciclinas, cloranfenicol, clindamicina y linezolid, que son fármacos que ya se han tocado en otras ponencias. Entonces, los que nos competen ahora es aminoglucósidos y macrólidos. Pero de este cuadro en específico, quiero que tengan en cuenta qué subunidad se inhibe de las bacterias. Por ejemplo, aminoglucósidos es la subunidad 30S y tetraciclinas también. Quiere decir que los dos primeros de este cuadro son subunidad 30S la que se inhibe y el resto, cloranfenicol, macrólidos, clindamicina y linezolid, son 50S. Sí, todos son 50S. Entonces, para recordar, vamos a estar haciendo la ponencia para inhibidores de 30S por parte de aminoglucósidos y los inhibidores de 50S por parte de macrólidos. Ahora, estas dos subunidades pertenecen a el ribosoma bacteriano, ¿no? Recuerden que las bacterias tienen un ribosoma 70S y tienen dos subunidades. Todos los antibióticos inhibidores de síntesis de proteínas actúan frente a las subunidades de bacterias de ribosomas bacterianos, porque el humano tiene subunidades 40S y 60S. Es decir, ninguno de estos antimicrobianos va a afectar a la síntesis de proteínas del hombre porque no tiene acción sobre estas subunidades, sino específicamente sobre las subunidades bacterianas. ¿De acuerdo? Importante recordar. Y ya. Ahora, dentro de los antibióticos tenemos dos grupos grandes, ¿no? Bactericidas y bacteriostáticos. Los bactericidas son aquellos que van a inhabilitar, van a matar, van a destruir completamente a la bacteria y los bacteriostáticos solamente la van a mantener en un estado quiescente, ¿no? Y aquí, como ven, tenemos puros inhibidores de síntesis de proteínas, porque estos inhibidores lo que hacen es que la bacteria, para que se continúe reproduciendo, continúe creciendo, continúe sintetizando más pared celular, necesita proteínas. Pero al inhibirla, la síntesis de proteínas, pues no puede continuar creciendo y se queda en ese estado de quiescencia o ya no continúa creciendo y se inactiva de cierta forma. Entonces la pregunta sería, sí, los aminoglucósidos también inhiben la síntesis de proteínas porque ellos sí están dentro de un grupo de bactericidas, porque los aminoglucósidos generan un desfase en el marco de lectura de los codones. De acuerdo, eso lo vamos a explicar un poco más adelante, pero es la razón de por qué los aminoglucósidos sí van a inhibir la síntesis de proteínas, va a entrar inicialmente en un estado de quiesencia, pero debido a que hay un desfase en el marco de lectura, pues el aminoácido cambia y este codón cambia, el aminoácido cambia y me va a dar proteínas aberrantes. En muchos casos también estas alteraciones en el marco de lectura pues pueden inducir a la apoptosis y por eso entra a muerte la bacteria y se consideran los aminoglucósidos como bactericidas. Diferente a los del otro grupo que también son inhibidores de síntesis de proteínas, pero que solamente inhiben síntesis de proteínas, pero no genera ese desfase en el marco de lectura y por eso no lo pueden inducir a muerte. Entonces recuerden que de este cuadro, que el aminoglucósido mata a la bacteria y el macrólido lo pone en un estado quiescente, con su característica de bacteriostático. El resto de bactericidas que van a matar completamente a la bacteria son los beta-lactámicos, como se ven aquí, ¿no? Penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, astronam, también glucopéptidos como vancomicina y los que inhiben la síntesis de ADN, como fluoroquinolonas, antifolato. Ok, y en esta última imagen, recuerden que los aminoglucósidos
y los macrólidos van a tener efecto en, por ejemplo, en una pared de tipo gram negativa principalmente. Y en la pared gram negativa tenemos una membrana externa. En el medio recién hay un poco de peptidoglicano, poco en las gram negativas, y adentro hay una membrana una membrana interna, ¿no? La externa y la interna. Y como estos fármacos tienen efecto en los ribosomas, necesariamente tienen que atravesar la membrana, diferente a los beta-lactámicos, ¿no? Que pueden hacer efecto netamente en la pared. Estos tienen que ingresar al citoplasma, entonces tienen que atravesar esa membrana. Aquí vemos un resumen de repaso ya de lo que son pared celular de gram positivos y de gram negativos. Los gram positivos tienen una gran cantidad de peptidoglicano, una membrana celular interna, pero en el caso de los gram negativos tienen una membrana externa, peptidoglicano y una membrana interna. Esto es importante porque, sobre todo esta estructura de gram negativos, porque los aminoglucósidos van a ingresar desde el espacio externo, ¿no? Les comenté que todos estos aminoglucósidos y macrólidos para inhibir a ribosomas necesitan entrar al citoplasma. Los aminoglucósidos van a traspasar la membrana externa, pero en la interna van a tener un canal para atravesarlo. Esa entrada hacia el citosol necesita de una gradiente de electrones. Es como el momento de la cadena transportadora de electrones para convertir un ATP. Se usa oxígeno, es algo muy parecido. Entonces, el mecanismo por el cual el aminoglucósido necesita entrar dentro al citosol es para llegar a los ribosomas, pero ese necesita oxígeno. Quiere decir, o podemos extrapolar, que los aminoglucósidos no van a funcionar en casos de ambientes anaeróbicos, ¿no? Que sean bacterias anaeróbicas. Entonces, es como el dato importante y esa es la explicación, porque en el transporte de la membrana interna necesita oxígeno para llegar al citosol. Bien, repasando un poco más de las generalidades de aminoglucósidos y macrólidos, estos son quizás los puntos más importantes a tener en cuenta para el resto de la ponencia y son las cosas más importantes. Por ejemplo, ¿cuáles son los llamados aminoglucósidos o qué fármacos son? Todos aquellos que terminen en micina, ¿de acuerdo? Lo que está resaltado en rojo. Quiere decir que gentamicina, streptomicina, canamicina, tobramicina, paromomicina, neomicina. Hay una excepción de que no acaba en micina y es la amicacina, pero también es parte de los aminoglucósidos. El resto, como ven, termina netamente en micina, para recordar que son los aminoglucósidos. Y los que están subrayados son aquellos que tienen un mayor uso, por ejemplo, gentamicina, streptomicina, amicacina. Ahora, todos los aminoglucósidos van a tener en mayor o menor grado el RAM de ototoxicidad y nefrotoxicidad. Quiere decir que tenemos que cuidar muy bien estos RAMs en caso de que queramos emplearlos. Dicho sea de paso, justamente porque estas RAMs son, no son leves, son realmente peligrosas, es que solo los aminoglucósidos se deben usar en infecciones que tengan severidad y en caso los medicamentos de primera línea, pues ya haya habido resistencia, ¿no? Por ejemplo, si bien el aminoglucósido hemos dicho que tiene efecto contra gram negativos, pues, y por ejemplo, si el ITU generalmente es por bacterias gram negativas, ¿no? No por eso, porque tiene un espectro que puede ser cubierto por aminoglucósidos, no le voy a dar a una paciente con ITU leve como primera opción, un aminoglucósido, justamente porque el aminoglucósidos se reservan para infecciones severas y donde el resto de antibióticos de primera línea pues no están funcionando o no hay resistencia ya a ellos. Entonces hay que manejar con cuidado estos aminoglucósidos justamente por estos RAM, ya que son irreversibles. Los aminoglucósidos todos van a tener una eliminación renal, eso es importante recordar y justamente son aproximadamente de todo lo que se va a absorber, va a entrar a la sangre, casi el 90% se va a eliminar por riñón, de allí que tiene una mayor nefrotoxicidad también, ¿no? Porque casi activamente se va a eliminar a nivel renal. Los aminoglucósidos tienen una mala absorción por vía oral, es decir, que los aminoglucósidos, ninguno vamos a poder dar por vía oral, excepto uno, pero el único es la neomicina que se podría dar por vía oral, pero no es necesariamente porque tenga una buena absorción al intestino, digamos, y pueda llegar más fácil, sino porque se utiliza en situaciones de cirugías previas a colon. Y en ese caso, para que llegue hasta allí, se da neomicina, pero en sí no tienen absorción a nivel intestinal porque son
químicamente tienen policationes y eso les impide atravesar la membrana y llegar a la sangre. Eso quiere decir que todas las presentaciones son para poner por vía intravenosa, intramuscular o intratecal, pero no se da por vía oral aminoglucósidos. Tengan eso muy, muy en cuenta. Ahora, los aminoglucósidos, ninguno va a llegar al sistema nervioso central, por lo tanto, la meningitis per se no va a ser una buena opción, a menos que se dé por vía intratecal, ¿no? O sea, directamente al líquido cefalorraquídeo para que entre al sistema nervioso central. Pero, digamos, un aminoglucósido intramuscular o intravenoso no tiene mucha efectividad para el sistema nervioso central, aun cuando hay inflamación. Ahora, el espectro de los aminoglucósidos son principalmente bacilos aerobios gram negativos. Lo de aerobios es importante recordar porque, como les comenté, parte de su ingreso a la célula depende de oxígeno. Entonces, en un estado anaeróbico no va a ingresar y no tiene efecto. Entonces, aerobios es lo importante. Los aminoglucósidos tienen un efecto postantibiótico, lo cual se va a estar explicando más adelante, pero en palabras simples, el efecto postantibiótico consiste en que, recuerden las primeras clases de generalidades, donde los fármacos tienen una concentración inhibitoria máxima y luego una mínima. Una vez que se baja por debajo de la mínima, el fármaco pierde efecto y allí se necesita dar una siguiente dosis para volver a alcanzar una concentración inhibitoria máxima y pues que las bacterias sean eliminadas o entre un estado de quiescente. Los aminoglucósidos tienen la bondad de que aún debajo de la concentración inhibitoria mínima, es decir, aún debajo, pueden aún seguir teniendo acción. En eso consiste el efecto postantibiótico. Lo voy a explicar con más detalle un poquito más adelante. Si no lo han entendido, no hay problema. El mecanismo de acción, como les dije, aminoglucósidos era unidad 30S y macrólidos 50S. Entonces, el mecanismo de acción para aminoglucósidos es inhibir la unidad 30S y tiene la característica de ser bactericidas. Y los aminoglucósidos tienen una muy buena sinergia con las penicilinas porque, como les mencioné aquí, tienen que atravesar la membrana externa y la membrana interna. ¿Y qué hacían las penicilinas? Pues tienen a detener o disminuir o inhibir la síntesis de pared celular y eso facilita la entrada de los aminoglucósidos. Por eso tienen una buena sinergia con las penicilinas. Y lo último, respecto a los macrólidos, es que a diferencia de los aminoglucósidos que terminan en micina, los macrólidos terminan en tromicina. Allí tenemos claritromicina, eritromicina, acitromicina. Todos tienen un RAM de tipo gastrointestinal. Es la característica un poco más frecuente. Y la eliminación es hepática, ¿no? Estas serían diferencias entre ambos grupos, ¿no? Porque les mencioné que aminoglucósidos casi todos se eliminan por vía renal, un 90%, como los macrólidos tienen una eliminación hepática, es decir, se eliminan y pueden entrar a circulación enterohepática, volverse a eliminar en la bilis, circulación enterohepática y así hasta los que no se pueden ir absorbiendo, pueden irse eliminando por heces, pero sobre todo esa es la eliminación hepática, a diferencia de aminoglucósidos que es renal. En macrólidos, de igual forma, ninguno penetra al sistema nervioso central. Quiere decir que tampoco me es útil en meningitis, a menos que se administre directamente. El espectro es principalmente gram negativos, pero también hay para gram positivos como estreptococos y estafilococos. Pero es mucho más reducido y además para ese grupo antibacteriano, para ese grupo bacteriano se tienen otros tipos de antibióticos. Y el mecanismo de acción para macrólidos es inhibir la síntesis de proteínas, pero inhibiendo o adheriéndose a la subunidad 50S. Y recuerden que macrólidos es netamente bacteriostático. Aquí tienen un cuadro resumen del espectro microbiológico en general y de los aminoglucósidos recuerden que eran gram negativos. Quiere decir que puede tener cobertura contra los gram negativos y principalmente bacilos de tipo aeróbicos, que son todos los que están en negrito, bacilos de tipo aeróbicos. La farmacocinética la vamos a estudiar de manera comparativa entre ambos grupos. ¿Y qué podemos encontrar en común, tanto de aminoglucósidos como macrólidos? Ninguno ingresaba al sistema nervioso central, ¿verdad? Ninguno ingresa al sistema nervioso central. Eso sería parte de la absorción. Recuerden que el aminoglucósido no se daba por vía oral, ¿verdad? El aminoglucósido no se da vía oral porque les comenté que tienen una estructura policatiónica que le impide ser absorbida hacia la sangre por los intestinos. Entonces, ¿cuáles son sus únicas presentaciones? Intravenoso, intramuscular o intratecal y también se pueden administrar de manera tópica. Pero eso sí,
hay que tener mucho cuidado si el paciente ha sufrido algún tipo de quemadura, tiene heridas grandes, porque la absorción por vía tópica, por vía piel, puede ser extensa. Y como les mencioné, ¿cuál es el principal RAM de cuidado o los principales RAMs de cuidado en los aminoglucósidos? Ototoxicidad y nefrotoxicidad. Quiere decir que al paciente, si no cuido que haya una absorción correcta y si induzco innecesariamente dosis muy altas de aminoglucósidos, puedo dejar al paciente con sordera irreversible o con una insuficiencia renal. Entonces hay que tener cuidado con esos fármacos. Y en la eliminación, casi es sin cambios en la orina, ¿no? Casi el 90% para aminoglucósidos se elimina por vía renal, es decir, por la orina. En el caso de macrólidos, no penetran tampoco al sistema nervioso central, pero estos sí tienen sí pueden ser absorbidos por vía oral. Por ejemplo, aquí vemos que ahí la imagen puede ser dado por vía oral, también por vía intravenosa. Y algo de la vía oral es que dentro de estos 3 aminoglucósidos, la eritromicina, cuando llega al estómago, se inhibe por el pH ácido. Entonces, para eso, eritromicina específicamente tiene que ser dado en tabletas recubiertas para que no se inactiven al llegar a tener contacto con el ácido del estómago. Lo siguiente es que todos casi qué tipo de metabolismo tenían, el metabolismo y eliminación de tipo hepático. Entonces, ellos constantemente están eliminados en la bilis, circulación interhepática, se vuelven a eliminar, se vuelven a absorber, se vuelven a eliminar. Entonces, esa es la circulación interhepática casi para todos, excepto para uno que es la claritromicina. Y la claritromicina es la que tiende a eliminarse en ambas vías, hepática, pero también renal. Es decir, que no me voy a preocupar mucho de corregir dosis en pacientes con insuficiencia renal de eritromicina o acitromicina porque su eliminación es casi hepática. Pero claritromicina sí tiene un porcentaje casi equivalente entre hígado y riñones. Entonces, claritromicina sí se tiene que tener un poco más de cuidado con ella. Esto sería, bueno, la parte un poco más textual, con más texto de la farmacocinética. Para repasar, los aminoglucósidos, recuerden que la vía oral o rectal no es útil, ¿de acuerdo? No es útil, excepto para uno, que sí se usa por vía oral, que era la neomicina. ¿Por qué? Porque, como les dije, pues se usa para las cirugías de colon y para ello sí llega, pero en sí ninguno se absorbe. Es decir, así le demos aminoglucósidos por vía oral, no se va a absorber porque tenían una estructura policatiónica, la de los aminoglucósidos. Entonces, ¿qué vías se usan? Intravenosa e intramuscular, como las más usadas. También se puede dar intratecal, ¿no? Pero bueno, intravenosa e intramuscular. La administración de los aminoglucósidos, si es por vía tópica, se puede, tiene acción, pero como les mencioné, hay que vigilar. Vigilar en caso de heridas cutáneas, quemaduras, úlceras, porque tiene buena absorción, pero si se absorbe en más cantidad, que tenemos también mayor riesgo de los efectos adversos. Los aminoglucósidos es interesante que no tengan buena distribución en tejido adiposo. Quiere decir que en pacientes obesos que tienen una gran cantidad de grasa, no es necesario hacer una corrección de dosis en función al peso corporal total, sino solamente en función al peso magro, que es netamente lo que es excluyendo lo que es grasa. Y eso porque los aminoglucósidos no se distribuyen y pues no tendríamos que dar más dosis porque no va a llegar allí, ¿no? Y sería incluso riesgoso aumentar la dosis a un paciente que pues, solo porque quizás tiene mayor cantidad de grasa, pensemos que se va a perder ahí el fármaco. Los aminoglucósidos no tienen buena distribución en ese tejido. Lo siguiente, la distribución. Tienen una muy, muy buena distribución en lo que es endolinfa, perilinfa, es decir, del oído interno y la corteza renal. Entonces, ese efecto o esa característica de que se distribuyen también en endolinfa y perilinfa, ¿qué me van a dar? De allí nace el efecto que es el de ototoxicidad, ¿no? Es el de ototoxicidad. Y la corteza renal, esa buena distribución que tiene en corteza renal, pues me da el efecto de nefrotoxicidad. Lo siguiente es que los aminoglucósidos tienen una muy buena distribución a cavidades. Por ejemplo, en casos de peritonitis, pericarditis. Cavidades que tienen inflamación, llegan muy bien los aminoglucósidos. Y pues sería otra característica de su distribución, ¿no? Una característica importante es que no llega bien al sistema nervioso central aun cuando hay inflamación. Y si queremos que llegue, pues tiene que ser de administración intratecal necesariamente. Es decir, intravenosa no va a llegar un aminoglucósido por nada, ¿no? Pero sí llega muy bien a lo que es placenta. Los aminoglucósidos llegan muy bien a placenta. El metabolismo tiene un metabolismo hepático mínimo, es decir, casi no se metabolizan, pero la eliminación, como les dije, casi el 90% va a ser por riñones.
Ahora, en un paciente sano, el tiempo de vida medio de un aminoglucósido es aproximadamente de 2 a 3 horas. Pero les comento que los aminoglucósidos, en un paciente sano que no tiene insuficiencia renal, se le administra cada 24 horas una dosis de aminoglucósidos. Entonces, ¿por qué? No dicen, podemos decir, el tiempo de vida media es de 2 a 3 horas. Pues allí se podría decir que el efecto está reduciendo y ya mi fármaco no está siendo activo contra las bacterias. ¿Y por qué? Sí, en 2 a 3 horas ya perdió casi la mayoría de su efecto. ¿Por qué le doy después de 24 horas? ¿No? Es por el efecto postantibiótico que les mencioné. Una vez de que así se haya bajado por debajo de la línea de concentración inhibitoria mínima, los aminoglucósidos siguen teniendo efecto. Lo siguiente es, bueno, pacientes con hipofunción renal tienen un tiempo de vida media un poco más largo, justamente porque la eliminación es renal netamente. Entonces, un paciente que tiene hipofunción renal, pues eliminará con mucha más lentitud y tendrá el fármaco mucho más tiempo. Y por ello, este tipo de pacientes tienen un tiempo de vida media más largo. La característica de que los aminoglucósidos tengan una estructura policatiónica eso explica por qué no tienen una muy buena absorción intestinal, ¿no? Entonces, era lo que les mencionaba. Eso pertenece a los aminoglucósidos y por favor recuerden que por vía oral no tiene utilidad. Ahora, los macrólidos tienen una absorción, al contrario de los aminoglucósidos, la vía oral sí es útil, sí se da, y también se utiliza la vía intravenosa. Ahora, los alimentos si se administran junto con estos fármacos, pueden interferir en su absorción, pero exclusivamente de quiénes, principalmente en eritromicina y acitromicina. ¿De acuerdo? Eritromicina y acitromicina puede disminuir su absorción si se administran con alimentos. Por lo tanto, recomendamos que se dé 2 horas antes de los alimentos. Lo siguiente es que en el caso de los macrólidos puede haber administración tópica, sí, pero igual hay que tener cuidado con los RAMs. La diferencia de los aminoglucósidos que pues básicamente su distribución se centra muy bien en lo que es oído y corteza renal, los macrólidos tienen una distribución mucho más extensa, realmente llega incluso a los sitios inmunológicamente privilegiados como próstata, ojos, pero no llega bien al sistema nervioso central. Es decir, los macrólidos, a diferencia de los aminoglucósidos, no se van a centrar netamente en riñón o en oído y no van a dar específicamente esos RAMs de ototoxicidad o nefrotoxicidad, sino tienen una mejor distribución en el resto de tejidos, pero tampoco, al igual que aminoglucósidos, llega al sistema nervioso central, entonces no me va a ser útil, ¿no? Si quiero tratar una infección a ese nivel. El metabolismo, en este caso de macrólidos, sí es hepático y es extenso, tanto así que pueden inhibir a los citocromos P450 y es por eso que con macrólidos hay que tener cuidado cuando se administran con otros fármacos, porque recordemos que la mayoría pues, de fármacos sí se metabolizan en el hígado y si tenemos algunos citocromos inhibidos, estos fármacos que deberían usarlos para metabolizarse, ¿qué va a pasar? No se van a metabolizar y van a tener mayor tiempo de acción, van a tener mayor efecto y podríamos irnos al otro lado de la balanza, no tener RAMs por no estar metabolizando adecuadamente estos otros fármacos, solo porque los macrólidos inhiben algunos citocromos P450, pero para esta inhibición de citocromos P450 tenemos una excepción que es la acitromicina. La acitromicina tiene esta es la característica menos la que está menos, no sé si decir desarrollada, pero está menos presente en la citromicina, que no interacciona o no inhibe al CYP y por lo tanto hay menor riesgo de tener interacciones medicamentosas con otros fármacos. La eliminación de macrólidos es también hepático, tiene bastante circulación enterohepática, excepto claritromicina, que como les mencioné, que tanto se elimina como hígado como por riñón. De este cuadrito, recuerden que todos los macrólidos pueden tener una muy buena absorción oral, y que el porcentaje de excreción en orina, vean que es bastante bajo, 15, 10, 13, para todos, ¿no? Telitromicina, citromicina, eritromicina, excepto para uno, claritromicina, que sí tiene una eliminación por riñón mucho, mucho mayor, y es por eso que se dice que podríamos ajustar la dosis en pacientes que tienen insuficiencia renal, pero solo con este tipo de macrólidos. El resto realmente no hay de qué preocuparse porque pues tienen eliminación hepática predominantemente. Este es el gráfico de efecto postantibiótico y este sería la dosis que se le da a un paciente y cómo llega a su punto máximo. A su punto máximo es la concentración inhibitoria máxima, donde está pues
en su mayor actividad del antibiótico contra los microorganismos. Esto con el tiempo va a ir disminuyendo, pero todo el área bajo la curva es un área de efecto, ¿no? El antibiótico tiene efecto contra los gérmenes, ¿de acuerdo? Tiene un efecto aún, pero cuando se pasa esta línea que está por debajo, o sea, los fármacos que no tienen un efecto postantibiótico dejan de ser útiles. ¿Y qué se hace? Cuando llega a este punto, ya se tiene que haber dado una dosis antes para que esté elevando en este punto, ¿no? Y vuelva así. Pero cuando se tiene el efecto postantibiótico, no es necesario dar una dosis, digamos, de refuerzo para que continúe el efecto, porque el efecto postantibiótico hace que estos fármacos, aún por debajo de la línea de la concentración inhibitoria mínima, pueden seguir teniendo efecto por aún mucho más horas. Esto es importante porque los RAMs que van a aparecer con aminoglucósidos tienen que ver mucho con las concentraciones altas de estos antibióticos. Es decir, mientras más veces yo alcance estas concentraciones altas en sangre, hay más riesgo de que se me estén produciendo los RAMs, ¿no? Ototoxicidad y nefrotoxicidad. Entonces, ¿qué pasaría si este fármaco, que es un aminoglucósido, llega aquí y yo digo, bueno, ya está disminuyendo por debajo de la concentración inhibitoria mínima, le voy a dar otra dosis para volver a tener efecto? Llega otra vez acá, ¿no es cierto? Y luego ya bajo otra dosis anterior para volver a tener efecto. ¿Cuántas veces ya solo hemos dibujado que hubo una, aquí hubo otra, y digamos aquí hubo otra? Ya son casi 4 dosis que, que pudiera estar dando, digamos, en 24 horas para mantener siempre el pico, ¿no? El pico máximo y un buen efecto del antibiótico. Pero ¿cuántas veces hice o alcancé llegué al pico? Unas 4 veces. Eso quiere decir que en 4 veces al paciente le he dado las dosis más altas y por lo tanto lo he puesto en una situación de toxicidad 4 veces. Es decir, le estoy induciendo 4 veces riesgo de toxicidad y 4 veces riesgo de nefrotoxicidad. Es por eso que los aminoglucósidos no se dan tantas veces, ¿no? Hemos dicho que tiene un tiempo de vida media de 2 a 3 horas. Eso quiere decir que en 3 horas debería darle otra. No, eso no se da así porque los aminoglucósidos, tienen un efecto postantibiótico. Es decir, es suficiente con que yo le dé una dosis alta, una dosis, pero solo una. Y luego va bajando con el tiempo. Y como tienen el efecto postantibiótico, pues continúa. ¿Hay alguna pregunta? Ah, creo que no. Si hay alguna pregunta, las pueden escribir por el chat y recuerden tener sus micrófonos apagados también. Ya. Entonces, solamente para los aminoglucósidos voy a dar una dosis cada 24 horas y esta dosis tiene que ser lo suficientemente alta para mantenerse en un nivel elevado y que en este tiempo se eliminen la mayor cantidad de bacterias, pero luego va bajando, disminuye por debajo de la concentración inhibitoria mínima y con el efecto postantibiótico puede seguir manteniendo un buen efecto antibiótico. ¿De acuerdo? Ese es el efecto postantibiótico y corresponde ¿a qué grupo farmacológico? A los aminoglucósidos. Entonces eso contrapone o contrapesa el hecho de que sean tan tóxicos, ¿no? Oto y nefrotoxicidad realmente son bastante peligrosos esos efectos adversos y por ello su eficiencia se contrapesa con este efecto que también tienen, este efecto postantibiótico. Bien, para hablar ya un poco el mecanismo de acción de ambos fármacos de aminoglucósidos y macrólidos, vamos a recordar la traducción, ¿de acuerdo? Hemos dicho que los aminoglucósidos y macrólidos inhiben la síntesis de proteínas. ¿Y cómo se llama el mecanismo por el cual se sintetizan nuevas proteínas? Pues justamente la traducción. Ya. Okay. Justamente es la traducción. Entonces aquí tenemos las dos unidades ribosómicas. Esta es la pequeña, la 30S, y esta sería la 50S. Recuerden que los ribosomas se desplazan a través del ARN mensajero, ¿no? Para ir leyendo los codones y que se vayan añadiendo aminoácidos. Pero cuando tenemos en la primera posición, tenemos que tener un primer codón de iniciación o de lectura, ¿no?
Entonces ya, ese primer codón de iniciación y lectura se va a poner en el sitio P, ¿de acuerdo? En el sitio P. Hay 3 sitios dentro del ribosoma, un sitio A, P y E. El A se van a ir añadiendo todos los aminoácidos, o sea, los RNA de transferencia con el aminoácido. Se ponen allí, van a ir añadiéndose todos los nuevos, luego lo que se ha estado juntando antes se va a poner a esta cadena y luego se va a volver a regresar al P y los aminoácidos se van a ir saliendo, pasándose al sitio E. Pero bueno, aquí tenemos una imagen para explicarlo mejor. Imaginemos que ya se inició la elongación, o bueno, la síntesis de proteínas, y este es el primer aminoácido. Este es el primer aminoácido en el sitio P. Luego llega el siguiente aminoácido en otro RNA de transferencia, llega, se pone en el sitio A, y aquí están. En el sitio P, el inicial, el que estaba primero, y en el sitio A, el nuevo. ¿Qué es lo que pasa? El del sitio P se va a pasar al sitio A. Y aquí está la figurita. Ven cómo se pasa al sitio A. Y ahora todos van a correr un espacio tal que el que ahora está vacío se pasa al sitio E y pueda ser liberado porque ya no tiene ningún aminoácido. Y el del sitio A se pasa al del sitio P y ya tiene los 2 aminoácidos, como se ve aquí. Y eso se repite muchas veces. Quiere decir que aquí volverá otro RNA de transferencia con otro aminoácido. Estos 2 se saltearán a este. Luego ambos recorrerán un espacio para que se libere el RNA de transferencia que ya está libre. Y ahora aquí tendré 3 aminoácidos. Y así es como se va realizando la elongación, ¿no? Y se van sintetizando las proteínas. Bien, una vez que hemos ya repasado esto, recordemos el mecanismo de acción entonces de ambos grupos de antibióticos, tanto aminoglucósidos como macrólidos. Los aminoglucósidos tienen 3 tipos, o es importante saber que tienen 3 efectos en esto de la síntesis de proteínas. Uno, que bloquean el inicio de la síntesis, ¿de acuerdo? Bloquean el inicio. Quiere decir que los aminoglucósidos se van a unir a la subunidad 30S. Recuerden, aminoglucósidos es 30S y macrólidos es 50S. Se van a unir a la subunidad 30S justo donde esté el codón de iniciación. Se van a unir y no se le va a permitir que se dé el intercambio con el otro aminoácido que esté llegando al estado aceptor, al dominio A, al sitio A, y allí se va a quedar. O sea, no va a haber iniciación, se va a quedar ahí detenido. Esa es una forma que pueden inhibir la síntesis de proteínas de los aminoglucósidos, inhibiendo la iniciación de la síntesis de proteínas. Lo siguiente es que puede propiciar finalizaciones prematuras. ¿Por qué? Porque los aminoglucósidos, les mencioné que tienen la capacidad de hacer un desfase en el marco de lectura. Entonces, un aminoácido que, digamos, era, no sé, tenía determinadas letras y se cambia el marco de lectura, puede generar en algún momento que me dé un codón de terminación. Entonces, ¿qué va a pasar si por este desfase de lectura accidentalmente aparece la lectura de un codón de terminación? Pues se va a detener también la síntesis de proteínas. Y lo otro, justamente por eso mismo que hay un error en el desfase de lectura, puede no solamente poner un codón diferente para que termine la síntesis de proteínas, sino puede poner un codón diferente, pero que no necesariamente sea un codón de terminación, pero me ponga un aminoácido incorrecto. Entonces, tiene esos 3 efectos: bloquear la iniciación, generar una finalización prematura o poner un aminoácido incorrecto. Estos 2 últimos debido al desfase de lectura que tienen. Los macrólidos, por otro lado, su efecto es que, bueno, aquí tenemos la cadena que está siendo sintetizada, ¿no? Y recuerden que de este RNA de transferencia que tiene ya toda la cadena que están haciendo, tiene que traslocarse, ¿no? Tiene que traslocarse a la siguiente unidad para dejar el sitio A libre para que venga otro aminoácido, un hito, y toda esta cadena se traspase a ese. Y luego otra vez tiene que traslocarse. Es como que viene aquí, se trasloca, viene uno nuevo, solo la cadenita se pasa y luego otra vez se trasloca. Entonces, ese mecanismo de translocación de los RNA de transferencias con las cadenas polipeptídicas es inhibido por los macrólidos. Quiere decir que se queda ahí, no puede haber una translocación para continuar la elongación. Y los macrólidos, ¿qué es lo que hacen? Inhiben la translocación del RNA de transferencia del sitio aceptor hacia el sitio P.
Aquí tenemos un resumen en cuadro como ya una explicación, digamos, un poco más textual de la farmacodinámica. Recuerden que son 3 mecanismos para los aminoglucósidos. La primera es bloquear el inicio, la segunda es incorporar el aminoácido correcto y la tercera sería pues generar la finalización prematura. Los dos últimos por el desfase de lectura que tiene. La explicación para el inicio de la síntesis de proteínas es porque se une a la subunidad 30S en el codón de inicio y no permite que pues, se continúe la elongación porque lo detiene allí. Es un stop. El aminoácido incorrecto por ambos por el desfase del marco de lectura, ¿no? Y el caso de aminoácido correcto es porque simplemente se desfasa un codón para otro aminoácido y el de finalización prematura porque se desfasa a un codón, pero que tiene uno de terminación específicamente. Aquí, bueno, solo para recordar que hay otros inhibidores de síntesis de proteínas. Por ejemplo, ¿recuerdan de las otras ponencias? Que por cierto, ya esta es la última de antibióticos. Aquí se acaba antibióticos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿De qué fármaco? El cual consiste en inhibir la reacción de transpeptidación. Es decir, la reacción de transpeptidación es que esta cadena de aminoácidos se mueva al aminoácido solito que está entrando por el sitio aceptor. Esa sería la reacción de transpeptidación. Diferente a lo que son los macrólidos. Después de esto, recién es donde actúan los macrólidos. O sea, una vez que esta cadenita se pasa aquí, la translocación, todo este ARN de transferencia con la cadena se tiene que pasar al sitio P. Eso es lo que inhiben los macrólidos. Pero antes de eso, la cadenita tiene que saltar a este otro lado. ¿De quién es ese efecto? Recuerden que es del cloranfenicol. Inhibe la reacción de transpeptidación. Es otro inhibidor de síntesis de proteínas. Y el otro, quien inhibe la unión del aminoácido, o sea, del RN de transferencia, con los aminoácidos únicos, o sea, los que se van poniendo uno a uno, los que llegan de uno a uno. Esos en las tetraciclinas, ¿de acuerdo? Se unen a esa unidad en el 30S. Recuerden que del primer cuadro, los únicos que inhiben su unidad es 30S, ¿quiénes serán? Aminoglucósidos, los que estábamos hablando, y tetraciclinas. Este es tetraciclinas. Va a inhibir la unión de los RNA de transferencia al 30S, entonces, si no hay, pues ninguna cadena va a poder saltar a este lado, ¿no? Y el resto, si no son ellos dos, ni es tetraciclina, ni es aminoglucósido, el resto de inhibidores de síntesis de proteínas inhiben 50S, las unidades 50S. Bueno, aquí es un repaso. Aquí tenemos los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos se unen al 30S y, bueno, en este ejemplo está causando un error de lectura del RNA mensajero. ¿Sí? Los aminoglucósidos pueden generar ese error de lectura. Y aquí tenemos a los macrólidos, que los macrólidos inhiben la translocación. O sea, es que haya ese salto al sitio P y se queda allí. Bien, ahora ya estamos llegando casi al final, ya estamos en usos terapéuticos, esto y RAMS, y sería ya el final de la ponencia, así que ya estamos así llegando al final. Pueden ir dejando sus preguntas, chicos. Los usos terapéuticos. Como les mencioné, aminoglucósidos tiene mucha toxicidad. Los aminoglucósidos tienen toxicidad y tienen que manejarse con mucho cuidado para evitar la ototoxicidad y nefrotoxicidad, que una vez lo menciono, son irreversibles. El paciente le vamos a ocasionar una hipoacusia bilateral irreversible y una nefrotoxicidad, pues vamos a disminuir su capacidad de filtración glomerular y generando una insuficiencia renal. Así que cuidado con estos y no son usualmente primera línea para ningún tipo de condición, porque se usan sobre todo en infecciones severas y donde hay resistencia a otros antibióticos de primera línea. Así que se pueden usar, por ejemplo, tenemos aquí dividido en usos generales y usos específicos. Los generales son los que se puede usar en ciertas condiciones. Por ejemplo, ITU. Hemos dicho que los aminoglucósidos van a tener una buena cobertura con fármacos que ocasionalmente, no, con gérmenes que ocasionalmente nos dan ITU, que son sobre todo gram negativos, ¿no? Hay otros atípicos, pero generalmente son gram negativos. Y sí, aminoglucósidos, como dijimos antes, tienen buena cobertura con gram negativos. Eso no quiere decir que podríamos aplicar aminoglucósidos en un caso de ITU común y corriente. Una paciente que tiene un primer evento de ITU, no sería lo adecuado, porque para ITU pues tenemos otros fármacos, no podemos usar el glutimoxazol, ciprofloxacin, o sea, las quinolonas, y esos serían los que inicialmente yo puedo pensar. No los aminoglucósidos porque tienen demasiada toxicidad, pero si a estos fármacos
se detectan que son resistentes y no tenemos más opciones, pues aminoglucósidos tendrían un efecto en caso de hito. Luego tenemos neumonías atípicas. En caso de aminoglucósidos, se podría usar en neumonías atípicas, pero esto puede ser cubierto por otro tipo de fármacos. ¿De acuerdo? O sea, se puede usar, pero es generalmente cubierto por otro tipo de fármacos. Se suelen usar las cefalosporinas, que incluso tienen acción antipseudomonas, o las de cuarta generación más o menos. Esas serían usadas mejor en caso de neumonías atípicas. En caso de meningitis, se podría usar solo si se administra por vía intratecal, porque si es por vía intravenosa o intramuscular, no va a llegar porque no llega, no pasa la barrera hematoencefálica. Y en casos de septicemia, igual en septicemia se pueden usar los betalactámicos de amplio espectro, pero si hay resistencia a los betalactámicos, pues se pueden usar aminoglucósidos. Recuerden que siempre hay que tratar de reservar los aminoglucósidos para situaciones graves y donde hay resistencia quizás a otros fármacos. Ahora, para usos específicos, infecciones severas como, por ejemplo, peritonitis, si bien aminoglucósidos van a tener una muy buena llegada a lo que son cavidades con infección o inflamación, la peritonitis se usa sobre todo en el mismo líquido para generar la diálisis intraperitoneal y se usa de esa manera para los casos de peritonitis. Lo siguiente, las endocarditis bacterianas, que suelen asociarse con un betalactámico. Quiere decir, si tenemos una endocarditis de válvula nativa, por ejemplo, ¿qué podemos usar? Gentamicina con un betalactámico. ¿De acuerdo? Se combinan de esa manera. Y en este caso, usualmente se usan así. También los otros usos son tularemia, en caso de peste, y TBC, como la estreptomicina está dentro de los aminoglucósidos, la estreptomicina se usa en el caso del TBC, ¿no? Es fármaco de primera línea para TBC, que sería rifampicina, isoniazida, piracinamida y estreptomicina. Es fármaco de primera línea. Pero la estreptomicina, al menos en nuestro país, se busca reservarlo para TBC, solamente para, o sea, estreptomicina es uno de los que menos se deben usar justamente para no generar resistencia, ya que es fármaco de primera línea para tuberculosis. Entonces, estreptomicina en específico se debe usar en menos ocasiones y tratar de reservarlo solo para TBC, porque si empezamos a dar, por ejemplo, estreptomicina, si tiene efecto contra gram negativo, si le voy a dar a todas las citus que se aparezcan, puedo generar resistencia. Y cuando se vaya a realmente necesitar su efecto en un caso de TB, no me va a ser útil. Por eso estreptomicina tiene que reservarse y cuidarse. Y neomicina, les decía que se usa para la preparación de cirugía de colon y ese es el único aminoglucósido que sí se usa por vía oral, porque en realidad no se necesita que llegue a sangre. O sea, de hecho, no se va a absorber, pero es uno de los más nefrotóxicos, ¿no? O sea, neomicina no podemos dar por vía intravenosa porque es el más nefrotóxico, de hecho. Y se utiliza por vía oral, pues porque igual no va a ser absorbido por su estructura policatiónica y se utiliza para la preparación de cirugía de colon. Ahora, en el caso del estrepto microbiológico para macrólidos, tenemos estos fármacos y como ven, pues tienen efectos para gram positivos, para gram negativos, y otros organismos anaeróbicos, ¿no? Como croquetas, micoplasma, clamidia y bueno, el complejo Mycobacterium avium. Lo que tenemos que llevarnos de aquí es que para cocos gram positivos como estreptococos, ya hay bastante resistencia. Ya hay para estafilococos, estreptos, ya hay una buena resistencia para macrólidos, entonces no son muy útiles, pero pues teóricamente sí tiene espectro para cubrir esos, pero como les digo, tiene una resistencia, así que no es lo más importante. Pero sí tenemos para bacilos gram negativos, como por ejemplo difteria. Corynebacterium diphtheriae, el fármaco que se usa es eritromicina. De hecho, para difteria el tratamiento inicial es con los anticuerpos, pero hay un estado aproximadamente de 7 días de portador que se queda con la difteria. Entonces, para ellos se puede usar eritromicina, por ejemplo. También puede ser penicilina, pero eritromicina también se puede usar. Lo siguiente, para bacilos gram negativos, dentro de ellos tenemos a Porotella pertussis, Campylobacter, Haemophilus influenzae y Legionella. Legionella para la enfermedad del legionario o legionelosis es importante, ¿sí? Tiene una muy buena cobertura y de hecho se tiene la primera línea como acitromicina para legionelosis.
¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este cuadro está bastante resumido los usos para tener en cuenta como de una perspectiva general. Legionelosis se puede usar. Lo siguiente tenemos micoplasma, que los micoplasma pueden estar en casos de neumonías atípicas. Entonces, micoplasma neumoniae para una neumonía típica también tiene un buen efecto. Para el complejo de Mycobacterium avium también hay una buena cobertura. Y de hecho, se utiliza en pacientes que tienen VIH para prevenir, ¿no? Profilaxis contra estos microorganismos, como en pacientes con VIH. Y para infecciones de clamidia. En el caso de clamidia, pues se usan también los macrólidos, tanto para los que son netamente de infección de transmisión sexual o para los que son, por ejemplo, tipo oftalmia neonatal. O en este caso, ¿no? En los recién nacidos. Ahora aquí tenemos un cuadro un poco más desglosado un poco más específico, ¿no? ¿Qué fármaco me sirve más para qué? Pero se repiten casi como en la otra imagen. Eritromicina, difteria, como les dije, ¿no? Si bien en la primera línea para el tratamiento son los anticuerpos, para eliminar los 7 días de portador, en el caso de la difteria, pues se usa eritromicina. Para la tosferina, ocasionado por Bordetella pertussis, también se utiliza eritromicina. Legionela también tiene, o sea, sí va a cubrir los macrólidos, pero el de primera línea para legionela o legionario, el primer legionario es la acitromicina. Ahora, eritromicina se usa para infecciones neonatales y oculares por clamidia. Y eritromicina también se usa no desde una perspectiva antimicrobiana, pero sí en casos de gastroparesia, por ejemplo, una gastroparesia diabética, ya que la eritromicina tiene de hecho, bueno, todos pueden tener el efecto de aumentar ser procinéticos, es decir, aumentar la motilidad intestinal, y se utilizan en gastroparesia. Pero el que más tiene ese efecto es eritromicina y por eso es el que se puede usar, pero todos pueden tener esa característica, ¿no? De aumentar la motilidad. Ahora, acitromicina es el primero de línea contra Legionela. Tiene un buen espectro en microorganismos que me dan neumonías adquiridas en la comunidad, la eritromicina también. La acitromicina se usa en infecciones de clamidia, pero que vengan o provengan de una ITS, sobre todo, ¿no? 1 gramo al día, y en unidosis. La claritromicina me dan infecciones, bueno, me sirven para infecciones por Helicobacter pylori. Recuerden que para tratar el Helicobacter pylori se utilizan 3 fármacos: claritromicina, omeprazol y acitromicina. Entonces, esa triada de fármacos, dentro de ellos está incluido claritromicina como macrólido para tratar el Helicobacter pylori. También me sirven para tratar neumonías adquiridas en la comunidad. Y el claritromicina es especial para profilaxis en casos de pacientes con VIH contra el Mycobacterium avium y también para Mycobacterium leprae. Por último, ya tenemos los RAMs. A lo largo de la ponencia se ha estado mencionando mucho la ototoxicidad y la nefrotoxicidad de los aminoglucósidos y realmente son de tener mucho cuidado. ¿Debido a qué se debe la ototoxicidad? Primero, porque tiene una muy buena distribución, ¿no? A nivel de endolinfa, perilinfa. Y esta alta concentración genera una degeneración de las células ciliadas y las neuronas de la cóclea. Y eso puede ocasionarme una hipoacusia irreversible, bilateral irreversible. Dentro de la ototoxicidad tenemos 2 tipos de síntomas, como los síntomas vestibulares y los auditivos. Los vestibulares, relacionados al equilibrio, puede haber, digamos, mareos, vértigo, sensación de inestabilidad. El paciente puede quizás tener más riesgo a tropiezos, caídas, ¿no? Porque está habiendo una afección al centro, no es el centro, sino al sentido externo que regula parte del equilibrio. Entonces, pueden aparecer síntomas vestibulares. Esto es en general para todos los aminoglucósidos, pero tenemos 2 que principalmente generan esos síntomas vestibulares, que son gentamicina y streptomicina. Luego tenemos los síntomas auditivos, es decir, que van a realmente dañar a las neuronas de la cóclea y pues va a disminuir el umbral auditivo y van a escuchar menos, es decir, va a haber sordera, y eso principalmente es amikacina y kanamicina. Ahora, tenemos otros fármacos que tienen ototoxicidad, de hecho se vieron el día de ayer en la ponencia, que son los diuréticos. Entonces hay que tratar de evitar juntar 2 fármacos que ya tienen de por sí
ototoxicidad para no agravar esa toxicidad al oído. Por ejemplo, la furosemida tiene toxicidad y es un diurético y no deberían darse juntos, ¿no? La nefrotoxicidad para aminoglucósidos, pues porque tiene una muy buena distribución a corteza renal. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Pues porque empieza a haber signos de insuficiencia renal, ¿no? Como proteinuria, aumento de creatinina, y los daños, así como en la hipoacusia, son irreversibles. Y la neomicina es el más nefrotóxico, como les mencionaba, pero la neomicina no, o sea, justamente por eso no se puede dar por vía intravenosa porque es muy, muy nefrotóxico y su uso se limita a una vía oral para preparar a pacientes con cirugía de colon. Lo siguiente, el otro RAM es el bloqueo neuromuscular, que me va a ocasionar pacientes, podemos inducir a parálisis. ¿A qué se debe este bloqueo neuromuscular? Porque hay una inhibición de la liberación de la acetilcolina en las placas neuromusculares. Cuando se bloquea esa liberación de acetilcolina de la neurona presináptica a la postsináptica y esto genera una falta de sinapsis, ¿no? Y eso parálisis, conduce a parálisis. Entonces quiere decir que no debemos usar en pacientes que estén usando, por ejemplo, otros bloqueadores musculares o, o en pacientes con miastenia gravis. Ahora, en caso de que se logre inducir esa RAM, se puede tratar con gluconato de calcio o neostigmina. Y recuerden, chicos, que la toxicidad se relaciona con cantidades altas de administración. De allí que, pues, por ejemplo, en esta imagen vemos que llegado un tiempo, el fármaco, si se administra cada 8 horas, digamos aquí, pasan las 8 horas y yo vuelvo a dar una dosis, sí, estoy teniendo un efecto, estoy aumentando la dosis y aumento el efecto. Luego pasa un tiempo, cae y vuelvo a dar más antibiótico y luego vuelve a caer. Y cuando intento mantener que el fármaco esté por encima de la línea de concentración inhibitoria mínima, aquí estamos dando ya, al menos en la figura se ven que se ha dado 1 y 2 veces de concentraciones altas, ¿no? Eso sería en caso de los aminoglucósidos. Si los diéramos cada 8 horas, estaríamos induciendo a más riesgo de toxicidad porque estamos dando dosis altas más veces, a diferencia de que le demos una sola dosis alta y eso vaya descendiendo y luego cuando llegue por debajo de la línea de concentración inhibitoria mínima, pues aún tiene un efecto por el efecto postantibiótico. Entonces eso es importante tener en cuenta de que se da solamente una vez al día en pacientes que tienen el riñón funcionando y no dar varias veces al día. O sea, no es como los otros fármacos que se dan cada 8, cada 6 o cada 12. Se da una vez al día. Pero tiene su excepción porque en pacientes que tienen una depuración de creatinina menor a 20, si tienen una insuficiencia renal ya un poco más grave y marcada, en estos pacientes pues se da cada 48 horas, justamente porque estos fármacos son de eliminación renal principalmente. Entonces, si son de eliminación renal los aminoglucósidos, si tengo un riñón que está funcionando menos, quiere decir que los fármacos se van a quedar por mucho más tiempo en la sangre. Y entonces, si yo doy más y más, estaría aumentando las dosis las dosis máximas y podríamos generar los efectos RAM, ¿no? Los efectos adversos. Entonces, un paciente sano se da cada 24 horas y si tiene insuficiencia renal, pues eso se espacia aún más todavía. Y volviendo ya a los macrólidos, que serían los RAMs de los macrólidos, recuerden que todos eran procinéticos, es decir, todos me van a dar un malestar epigástrico, pero, ojo, me van a dar un malestar epigástrico aun cuando se administran por vía intravenosa, ¿no? O sea, tiene un efecto procinético. Pero eso de cierta forma saca una ventaja para tratar a los pacientes con gastroparesia y el principal fármaco que tiene ese efecto procinético es la eritromicina, ¿no? Y es el que se usa para gastroparesia. Luego tenemos la toxicidad cardíaca, que también ha sido descrita para macrólidos y se describió como prolongan el intervalo QT. Lo siguiente para macrólidos son la hepatotoxicidad. Recuerden que tiene un gran metabolismo hepático. Hay que tener mucho cuidado con las interacciones farmacológicas si se dan con otros fármacos porque puede inhibir el CYP y aumentar el tiempo de estancia del fármaco en la sangre y eso genera RAMs propio de ese fármaco. Y lo otro es que puede haber una hepatitis colestásica. Con una hepatitis colestásica, por lo tanto, el paciente pues tendrá náuseas, puede tener fiebre, temblor, o estar histérico. Esto se da así en caso se usan macrólidos por un tiempo largo, 10, 14 días. Esto principalmente aparece con estos dos fármacos, eritromicina y telitromicina.
Entonces, ok, esta última diapositiva, pues bueno, es el resumen o la flashcard del tema. Y bueno, recuerden que todas las ponencias tienen esta, esta estructura, las diapositivas y al final una flashcard de repaso que pues sería lo que se debería condensar todo el tema, ¿no? Mecanismo de acción, lo más importante, los datos sobre farmacocinética, efectos terapéuticos adversos para los dos aminoglucósidos y macrólidos. Esto es un plus de las personas que se inscribieron con la modalidad de pago del curso. Si están interesados, igual tienen los links de inscripción para el formulario, si aún quieren recibir todo este material, no hay ningún problema. Entonces, eso sería todo por mi parte. Y vamos a ver si hay preguntas. Sería todo. Gracias. Sí, muchas gracias, Brigitte, por tu ponencia. Estuvo muy clara y didáctica, a mi parecer. Tenemos una pregunta. Nos dicen si los aminoglucósidos y macrólidos tienen efecto fármaco o tiempo dependiente. Mm, sí, sí es cierto. Tiene un efecto, no depende del tiempo, es fármaco dependiente, justamente por el efecto postantibiótico, ya que llega un tiempo de vida media que son de algo de 3 horas, 4, pero la concentración del fármaco sigue manteniendo, es decir, es independiente del tiempo porque él tiene la característica que mencionó del efecto postantibiótico y el efecto se mantiene gracias a las concentraciones iniciales del fármaco y no tanto del tiempo que pase después de la administración. Muchas gracias, Brigitte. Por el momento no tenemos más preguntas. Vamos a esperar unos momentos para que los chicos puedan redactar o tal vez levantar la mano para hacer la pregunta. Vamos a dejar un minuto, tampoco para hacerlo tan largo, y después de eso les pasaría el post-test. Así que esperemos unos momentos, por favor. Bien, parece que no hay más preguntas. Bueno, nuevamente agradecerte, Brigitte, por tu ponencia. Estuvo, como ya te dije, bastante clara. Y nada, esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. No sé si tengas algún último mensaje o quieres decir algo más para terminar. No, nada, que gracias por la presencia de los chicos, por darse un tiempo. Y pues recordar que ya estamos en la mitad del curso, ya solo nos queda, no, ya ni en la mitad, ya nos queda solo una última semana de un poco de miscelánea del curso, que son ya sobre todo, parece que fármacos a nivel del sistema nervioso central. Y es la última semana. Y recuerden que al final del curso tenemos una trivia con premios y de hecho se van a tocar los temas y los tópicos del curso de farmacología. Así que si han estado en el curso y siguió las ponencias, pueden participar de esta trivia y llevarse los premios, ¿no? Que tenemos ambos, becas ambos y también algunos libros de farmacología. Los premios van a ser a escoger y nada, invitarlos a que ya nos sigan en esta última semana y ya pues ya la carrera termina y estar listos para la trivia académica. Muchas gracias, Brigitte. Nuevamente una magnífica ponencia. Sí, no sé, no olviden, chicos, pueden participar en lo que nos mencionó en la trivia y en las siguientes ponencias. Estamos acabando el curso. Y bueno, les envío el post-test. Tienen 15 minutos para llenarlo. Es decir, 7:20 ya no va a aceptar más preguntas, más respuestas. Y bueno, nuevamente agradecerte, Brigitte, por la ponencia y a todos nuestros asistentes por estar aquí. Entonces, 15 minutos y terminaríamos. La reunión va a Ma, continuar 5 ¿me presta minutos. su celular? Que si me puede prestar su celular. Recuerden mantener sus micros apagados, por favor. Y bueno, con eso concluiríamos con la ponencia. Gracias a todos nuevamente.